vamos a dar inicio a nuestra sesión de la competencia de derechos fundamentales para el trabajo. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Daisy Rodríguez, instructora SENA de la competencia transversal. Al revisar como sus plataformas, me di cuenta que nadie me encargó la información solicitada o digamos que las evidencias que se debían entregar este fin de semana. Para ello, voy a compartir rápidamente mi pantalla. Me confirman, por favor, cuando ya la estén viendo todos para ir avanzando como en el tema. ¿Ya la ven? Sí, señora. Perfecto. Entonces, les voy a entregar un link de Drive. No sé si lo tenían, si no ya se los voy a ubicar acá en el chat, que también va a estar almacenado en el Sajuna, pues como el Drive, pues el link del Drive. Allí está la sesión sincrónica de derechos fundamentales de la semana pasada para que ustedes puedan ingresar a la carpeta web y desarrollo y ahí ya está como almacenada y ahí van a estar todas las sesiones que tengamos de la semana pasada en adelante para que lo tengan en cuenta. Adicional, ya ubiqué como la modificación para que puedan cargar las evidencias, no pasa nada. ¿Qué les pido? Que a finalizar del fin de semana, de esta semana, pues podamos llegar como a lograr el equilibrio de la entrega. Y para ello, pues voy a como rápidamente, no voy a hablar lo que dije la semana pasada, pero sí les voy a contar de qué se trata rápidamente las evidencias que nos faltan, ¿listo? Que no hemos realizado o que, no sé, que haya pasado cualquier situación en el proceso. La primera actividad es un taller que está en la parte de acá. Mira, esta es la guía de aprendizaje número 8. También se las voy a subir, ¿saben? Se las voy a subir acá de una vez. No lo había pensado, pero les voy a subir la guía de aprendizaje por si algo. Entonces se las voy a ubicar aquí. Listo. Entonces allí ya la van a tener como un poco más a la mano, tal vez. Listo. La primera actividad es un taller, ¿no? El taller consta de esto que está aquí, que dice en la guía de aprendizaje, consta de unas 2 preguntas iniciales, consta de leerse un documento, que es un libro muy interesante, muy fácil de digerir, sobre economía social, cultura, socialidad y política, de José Silvestre, donde nos va a hablar un poco de la historia de los derechos humanos, aunque las personas que vean el video que yo hice la semana pasada, más vean el material que tenemos en Sajuna, pues van a poder realizar esa actividad, o si desean ampliarlo por la inteligencia artificial o con Google, también es posible. También nos como hay unas líneas de tiempo, un mapa conceptual, enlazado con lo que es los cambios del mundo del trabajo, para conocer como a nivel histórico cómo ha sido la evolución. Se acordó la sesión, esperemos que algo se... Acordó la sesión, esperemos que esto se trabaja. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Las 2 primeras preguntas, ¿cierto? ¿Cuál es la actividad económica más importante de su municipio o región? Y describa cómo es el trabajo en su municipio o región. Ustedes pueden buscar eso en internet, ¿no? Pero lo ideal no es que me copien y me peguen nomás, sino que de manera muy corta ustedes pueden explicarme, miren, en mi municipio hay esto, 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 yo veo esto, visualizo esto. Bueno, este documento lo pueden leer o hacer uso de las bases de información o las herramientas de información, y me van a hacer el mapa mental, el mapa conceptual, perdón, este. Entonces usted hace un documento con una introducción, le pone el mapa conceptual y la bibliografía, es lo que yo pedí como mínimo. Ay, Dios mío. Bueno. Y la bibliografía, ¿sí? El mapa conceptual, ¿qué términos debe tener? Estos que están aquí. Un mapa conceptual, perdón, con trabajo, precarización, tercerización, desvalorización y la relación con la dignidad humana. Lo que vimos la semana pasada tiene que ver mucho con la historia de los derechos y el concepto de dignidad humana, comprendido desde el trabajo. Esa es la primera actividad. ¿Tienen preguntas de esa actividad?
Todo claro. Alguien que me cuente si está claro. Leonardo, ¿tenías algo que decir por casualidad? Profesora, buenas noches. Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Alguien tiene alguna pregunta de la actividad del taller? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí te escuchamos, Leonardo. Ah, ok. Es sobre el taller. ¿Cuándo es la entrega el plazo para entregar, profesora? Todas las actividades que hoy les voy a entregar tienen plazo de entregármela el 24 de agosto. Las dos que me debían, que eran hasta el 17, y la de esta semana, que es hasta el 24. ¿Listo? Eso quería saber, porque a esas dos que le debíamos, las clases, ¿cuándo las dieron, profesora? Tuvimos la clase el 12. Tuvimos la clase el 12 y teníamos que entregarlas antes del 17. Ahora tenemos la clase el 19 y tenemos que entregarlas antes del 24. Como no se Ok, entregaron las de la primera sesión, entonces las voy a juntar para que todas las entregue antes del 24. ok, ¿Listo? profesora, gracias. Perfecto, ¿no? A ti porque esas preguntas nos ayudan mucho a agilizar las inquietudes. Voy a esperar acá que alguien está tratando de escribir. Profe, buenas noches, es que yo estuve mirando las grabaciones de esa zona y no me apareció nada. Ok, listo, eso es un buen dato para revisar ahora. Buenas noches para todos y todas. Bueno, listo. Igual ya tienen el link de Drive, está cargado, también les cargué, ahora les acabo de cargar también la guía de aprendizaje. Siempre van a estar ahí. Si ustedes no encuentran eso en Sajuna, esa es como nuestra alternativa 2 del cargue, pero lo ideal es que igual voy a revisar. Si no está, lo voy a cargar nuevamente. Listo. Muchas gracias por la información. Bueno. Entonces, igual ustedes van y entran a la carpeta de esa sesión y van a ver lo que vimos ese día. Pero sí, me parece muy importante la guía de aprendizaje y la actividad número 1 es un taller eh, donde está como que ya miramos, ¿no? Las dos primeras preguntas, el mapa conceptual, o sea, la portada, las dos primeras preguntas con la respuesta, el mapa conceptual con esos conceptos y la bibliografía. Eso es todo, ¿listo? Como que hacemos esa reducción para que no tengan que hacer eso tan extenso. Les voy a volver a compartir el Drive, igual eso va a estar en Sahún el Drive también como el link, pero pues a las personas que se están conectando hasta ahora les voy a volver a compartir. ¿Listo? Bien. Bien. Perfecto, sí. En derechos fundamentales para el trabajo, los derechos de autor son un derecho de tercera generación muy importante. Si ustedes no me generan bibliografía o no me ubican que fue inteligencia artificial o de dónde sacaron la información, yo devuelvo el trabajo. Para mí es fundamental que aprendamos como en ese tema de hacer las referencias de forma adecuada. ¿Listo? Bien. Ahora, segunda actividad. La segunda actividad es un informe. Ese informe, bueno, acá por ejemplo aparece un foro. Ese foro no lo vamos a hacer, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Acá aparece un informe. El informe me dice sobre el trabajo decente, lo que es la ciudadanía laboral, los derechos individuales y colectivos del trabajo. Entendiendo trabajo decente, creo que lo dije en la clase pasada, pero tiene que ver mucho con que estén los pagos, las jornadas y los derechos laborales acorde a lo que diga la ley. Eso es un trabajo decente. Ahora, un trabajo digno, ¿no? Tiene que ver con la sentencia 401 del 92, que lo vimos en la clase pasada, vivir bien sin humillaciones y como yo quiera, y es ese concepto y ese vínculo humano y respeto por el otro, donde el trabajo termina siendo también una relación social muy importante para contribuir a la dignidad humana, ¿no? Entonces, este informe tiene varias secciones, que son estas que están aquí, la A, la B, la C, la D y la E. Son varias preguntas y es darle respuesta a cada una de esas preguntas. Sin embargo, Dios mío, perdón, que aquí es como que se están conectando, bueno. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer?
usted va a mirar el punto A, ¿no? Entonces el punto A habla sobre el trabajo decente y el trabajo digno y le hace varias preguntas. No me va a responder esas preguntas. Usted va a entender las preguntas, las va a reflexionar en su cabeza y por medio de un párrafo me va a decir qué opina de eso. Si existe el trabajo decente, si la noción del trabajo decente es válida para ustedes, si les interesa eso, si hablar de trabajo digno es lo mismo que hablar de trabajo decente, si entendió eso, si entiende lo que es la pobreza con base al trabajo decente y digno en Colombia. Me hace un párrafo desde el análisis crítico que ustedes tienen y listo. Van al segundo punto, que es el B, que es realizar una lectura sobre este párrafo y responder pues estas dos preguntas, ¿cierto? Lo mismo, un párrafo con el concepto o el análisis crítico que ustedes tengan, ¿listo? Van al tercero y entonces, ¿qué entiende por ciudadanía laboral? ¿Qué entiende por el ejercicio de la ciudadanía laboral? ¿Qué entiende por la posesión de derechos? ¿Por qué? Con base en la ciudadanía laboral. Usted revisa esas preguntas, me hace un párrafo corto desde su análisis crítico y ya. Y así con el cuarto y con el quinto punto. ¿Sí? Entonces no es que me respondan eso, que le pongan eso a la inteligencia artificial, me responde la inteligencia artificial lo que sea y me lo manda, ¿sí? Es un análisis crítico de eso que está allí. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Perfecto. Ahora sí voy a arrancar entonces, ya teniéndolo claro, con la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy busca fortalecer un poco el resultado de aprendizaje, practicar los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales. Entonces, con base a ese resultado de aprendizaje, ustedes van a la fuente de información que les voy a enviar el link que está en Sajuna, ¿cierto? Les voy a entregar el link ahí en el chat. Y la fuente de información en el punto 2 está como la respuesta al resultado de aprendizaje 2. Es este que está aquí, ciudadanía laboral. Y entonces entramos un poco como a ver ciertos conceptos y ciertas cuestiones allí. Según Alonso, la ciudadanía laboral es entendida como el reconocimiento de los derechos laborales y el trabajo como centro de la vida social, económica y política. Deriva en la integración del conflicto social y de ciudadanía total de manera orgánica. Bueno. La política o ser un ser político, todos los seres humanos tomamos decisiones a nivel país y somos seres políticos. Decir que soy apolítico es una decisión política, ¿no? Que es una decisión o seres políticos, que tomamos decisiones a veces rutinarias o diarias de forma, ahí sí como un poco más pasiva o directas como participación ciudadana, participación al voto, juntas de acción comunal, veedurías y demás que buscan fortalecer los mecanismos y las acciones que hacemos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Si usted escoge subirse al bus, este naranjita, que queda en el eje cafetero, o al megabús, o al Transmilenio, o al mío, o decide tomar el taxi, o un Uber, o un InDriver, o caminar, es una decisión política. Si usted decide comprar los zapatos Nike blancos, o comprarle al señor de la esquina los zapatos blancos, es una decisión política. Si usted decide comprar en Temu o decide comprar en las grandes marcas internacionales o o el vecino de la esquina que tiene el emprendimiento de zapatos, la zapatería de la esquina, es una decisión política. Que contribuye al sistema económico, político y social del país. Y está en la participación como directa ciudadana, que es hacer todo, partícipe de todo el rol y todo lo que implica activamente participar en sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Hacer parte de las veedurías, hacer parte de los procesos de la Junta de Economía Comunal, cuando hay un proyecto, un programa, cuando se está haciendo análisis de política pública en el país, cuando se está creando política pública, hacer parte de ello, ir, contar, dar ideas, expresar, verbalizar. Cuando usted ve que hay un proyecto, programa, política, hacer veeduría del tema, son acciones políticas activas ciudadanas.
Y esto se relaciona con la ciudadanía laboral, y es cuántas veces yo a nivel activo, como desarrollo social de mi persona, hago partícipe de acciones que permitan fortalecer y favorecer los derechos laborales en el país. ¿Cuántas personas pueden estar o no a favor de la reforma laboral del 2025? Eso es una decisión. Pero ¿cuántas personas se hicieron partícipes activamente de esa reforma laboral? ¿Quiénes dijeron estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo? ¿Quiénes opinaron? Cuando se dio, por ejemplo, las reformas modificatorias del 2021 de Duque, salimos o no a protestar, estuvimos de acuerdo o no, no importa, pero tomamos una decisión política con base a eso, es una participación ciudadana activa. Función social del trabajo. Entonces, los derechos relacionados directamente con el trabajo, bla, 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 ustedes van a leer esto, no se los voy a leer, pero es importante rescatar que está enfocado en justicia, ¿no? En la justicia normativa vigente de Colombia. La dama de la justicia, que está como, es una mujer con los ojos vendados y con la balanza en equilibrio, establece que la justicia no puede tener prejuicios, establece que la justicia no puede juzgar por las cualidades o características de la persona. Un ejemplo clarísimo. Una mujer que ejerce la prostitución o ejerce el intercambio sexual del cuerpo por dinero en Colombia actualmente decide no tener o no vender su cuerpo o no hacer esa transacción con un hombre y ese hombre o esa mujer o esa persona la abusa sexualmente y llega a la denuncia y se hace el proceso legal, no puede ser un proceso de prejuicio decir que porque es una prostituta, perdón por entre comillas, entonces no fue abusada porque ella quería, porque es su labor. Sería algo de un prejuicio buscando o desde el juzgar al otro por su, en este caso, acción laboral. Eso sería ilegal. La justicia no puede tener ningún proceso de juzgar al otro por quién es, sino juzgar los hechos y las circunstancias que se presentan en una situación específica. Esa es la justicia colombiana, ¿no? Que administrativamente nos demoramos y demás, eso es otro cuento, pues. Bien. Entonces, a nivel del trabajo, recordemos que hay tres generaciones de derechos. La primera generación de derechos son los derechos civiles y políticos, que son los derechos al nombre, a la nacionalidad, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, a la libertad de pensamiento, perdón, libertad de expresión y opinión es la misma, libertad de información, libertad sexual, libertad de culto, libertad a caminar libremente por este país, libertad al voto, libertad a tener un abogado, si no tiene un abogado el Estado le dará uno, entre otros, derecho a la vida, entre otros. Está la segunda generación de derechos. En la segunda generación de derechos encontramos los derechos económicos, sociales y políticos, los DESC. Y en esos DESC encontramos un derecho que es el derecho al trabajo, que todas las personas en el país tienen ese derecho y a nivel mundial tienen ese derecho. Ese derecho a nivel mundial lo rige o lo trabaja una organización que es la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Como su ubicación más fuerte o donde ellos trabajan directamente están en Ginebra, Suiza, pero pues hace parte de la OIT de todo el proceso a nivel global de lo que son los derechos del trabajo en el mundo a nivel global, perdón. ¿Sí? En Colombia está la Constitución Política, perdón. En Colombia está la, se me perdió, ya. En Colombia está la Constitución Política y en el artículo 25 de la Constitución Política me habla sobre que el Estado debe proteger y garantizar el trabajo de todas sus modalidades. También encontramos el Código Sustantivo del Trabajo, que es como el que nos rige a nivel normativo en Colombia los derechos laborales. Perdón, voy a... Perdón. Y al interior del trabajo se desprenden unos derechos fundamentales del trabajo y unos derechos secundarios o principios justos del trabajo básico, ¿sí? Porque hay muchos más. El Código Sustantivo del Trabajo es una cantidad de normas y principios y procesos que nos permiten fortalecernos a nivel laboral. Y entre esos, los derechos fundamentales del trabajo, encontramos estos cuatro que ven acá. El derecho al trabajo, en este caso es el derecho al trabajo digno, ¿no?
Derecho a la abolición de la esclavitud, servidumbre o cualquier forma de trata de personas, trabajo forzoso u obligatorio. El ejercicio del trabajo en condiciones de libertad, legalidad y libre escogencia. La posibilidad de acceso a servicios gratuitos de empleo, la formación para el trabajo y la protección contra el desempleo. Son los 4 como derechos fundamentales del trabajo. Que es importante tener en cuenta, por ejemplo, en el eje cafetero hay varias industrias de confección, igual que la mayoría que están en Antioquia y en Bogotá, en Cundinamarca, pero digamos que el eje cafetero también hace parte en la industria Dos Quebradas. Y aquí alguna vez colocaron en esas vallas de publicidad gigante, ¿no? Como se requieren operarios de confección, bla, bla, bla. Sabemos que la mayoría de personas operarios de confección en el país son mujeres, madres, cabeza de hogar, o mujeres violentadas, pero eso es otro tema. Y decían la valla, se requieren operarios, se paga el mínimo más horas extra. Yo analizaba esa publicidad y decía es que las horas extras se pagan. Eso no es un derecho adicional por buscar el trabajo de confección en el país y menos en el eje cafetero. Eso es un derecho básico. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que un municipio esté leyendo eso y diga, nada, qué chévere, yo quiero entrar a trabajar allí porque allá pagan las horas extra? Y yo me preguntaba, entonces, ¿significa que las empresas no pagan las horas extra? ¿O las empresas de confección del eje cafetero saben que no pagan las horas extra? Eso es ilegal, ¿no? Y si es ilegal y lo permitimos en una valla publicitaria a nivel social, a nivel de publicidad que todos lo estamos viendo, me parecía súper alarmante lo que estaba sucediendo. Y allí quiero que sepan que desde la reforma laboral del 2025, la 2466, establece que las horas extras son 2 al día, ¿cierto? Donde si se ejecutan 2 al día con un total como de 12 a la semana, pues no tendrá que ser entregada la información al Ministerio del Trabajo. Ya si se extienden de las 12 horas laborales extra semanales, allí sí se debe hacer un seguimiento del Ministerio del Trabajo del por qué se está exigiendo, ¿no? Porque históricamente a nivel de confección, a nivel global, y la historia que vimos la semana pasada, se muestra como varios procesos de lucha con los derechos y de lucha de las mujeres y de lucha de beneficios han sido mujeres y personas textiles, ¿no? A lo largo de la historia de los derechos en Colombia y en el mundo. Algo que me parecía también muy curioso, el por qué es uno de los gremios que no tiene sindicatos en el país. Es muy particular, ¿no? Son los que han sido vulnerados, no muchas personas, pero digamos que este gremio ha sido vulnerado a lo largo de la historia en derechos humanos, han luchado por los derechos laborales, no tienen un gremio, no tienen un sindicato formalizado, no les permiten crear sindicatos, y aún así todo lo que hacen es como si fuera un privilegio y no es un privilegio, es un derecho básico que tienen. Pero bueno, dejo ahí como el ejemplo. La abolición de la esclavitud, servidumbre, cualquier forma de trata de personas, trabajo forzoso u obligatorio, ¿no? Eso no es solamente como lo ilegal, sino está en esa jerarquía. Hay varios tipos de contratos. Está el tipo de contrato 1, que es un contrato laboral establecido, organizado, ¿cierto? Y esos hacen parte del contrato fijo, indefinido de obra-labor, por ejemplo, en el país. Está el contrato civil, que uno en ese contrato civil puede ser contratista, los OPS, los integrales, ¿no? Que firman un contrato, pero no es laboral. Y está el contrato de aprendicena, que es un contrato laboral productivo educativo, que es el que ustedes hacen parte si van a llegar a tener ese contrato de aprendizaje SENA, cuando estudian una carrera formativa, técnica, tecnóloga o operaria en el SENA en cualquier parte del país. Y tiene que ver mucho con esa conexión de jefe a subalternos, que no sea un trabajo que a ustedes les implique hacer cosas ilegales o les implique hacer algo que no tenga que ver con su competencia, o fuera de los horarios laborales sin pago, remuneración, o de alguna forma, ¿cierto? Algún tipo de esclavitud, algún tipo de presión, algún tipo de manipulación hacia su ser y su persona. 3, el ejercicio de trabajo en condiciones de libertad, legalidad y libre escogencia. Usted tiene derecho a escoger el trabajo, usted tiene derecho a quedarse allí, o usted tiene derecho a renunciar también. Eso que hoy en día las empresas te digan es que tienes que renunciar con 15 días hábiles, digamos que a nivel legal eso no existe, ¿no? Nos lo han enseñado a nivel moral, ¿no? Desde la ética, cultura y paz del país, como moralmente avisa, da un preaviso y no está mal, ¿no? Que generes una estructura
de lo que eres tú como principio ético, de cómo sales de una empresa, es perfecto. Pero no significa que si te sale una oferta de trabajo, wow, no te puedas ir ese mismo día, ¿no? Puedes llegar a hacer esa renuncia. Hace 60 años, a nivel legal en las empresas, decían unas frases muy interesantes que era, es más fácil que salga el jefe de la empresa que salga el empleado, porque a nivel normativo y legal había un proceso de protección muy grande para el trabajador, sobre todo cuando era renuncia, no, es una expulsión, pero eso tiene un nombre, me olvidó en este momento. Una, ay, no me acuerdo, injustificado, pero se me olvidó. Bueno, que lo echan injustificadamente del trabajo, pero se dice así coloquialmente, qué pena. Era un peso legal muy fuerte. Y entonces eran empresas donde el empleador conocía a sus empleados y conocía las casas y conocía a sus familias y les llevaba un tema vincular muy interesante. Hoy en día ya no, ¿no? Hoy en día la normatividad ha cambiado. Hoy en día hacer renunciar a una persona o termina siendo un poco, es ilegal, ¿no? Pero hay formas de hacer como acoso laboral bien interesante en el país. O cuando cuando echan a alguien justificadamente, pues bueno, es algo legal, pero cuando echan a la persona injustificadamente, es más fácil pagar la normatividad o hacer el proceso que la persona se pensione. Y no porque diga que la normatividad no esté escrita, sino que es mucho más fácil como salirse por algún vacío legal. Entonces, Disculpa, pues yo te hago una pregunta, ya que estás hablando justamente de eso, y yo no sé si tenga que ver con, bueno, sí tiene que ver con lo que estás hablando, pero no sé si sea de este espacio. dímelo. Con respecto a bueno, sabemos que una modalidad de contrato es la contratación por prestación de servicios, que es válido legal, pero que las empresas la han utilizado eh, para como no hacerse cargo de los pagos de las seguridades sociales que, pues, que se requiere en un proceso laboral. Sin embargo, pues esta modalidad de contrato viene con otras, digamos, como con otras características importantes, pero que en un mundo real, pues las empresas no están cumpliendo y al final no dignifican como el proceso laboral de los trabajadores. Pero mi pregunta radica en lo siguiente: cuando uno logra hacer como un proceso de demanda y se logra eh, reconocer un contrato realizado, un contrato laboral, aun cuando se haya firmado un contrato por prestación de servicios, es verdad que la validación de justamente de esta información, o sea, como que lo que yo entendí es que solamente se va a tener en cuenta los últimos 3 años y no todo el tiempo que la persona se contrató de esa manera. ¿Sí me hice entender la pregunta? Sí, te pregunto me estás preguntando ejemplo, llevé 10 años de contratista, hice el proceso, Exacto. lo demostré, me dieron como un cargo de planta por mostrar No, subordinación y proceso no, de no, no, pertenencia. no tiene que ver, no tiene, o sea, posiblemente no sigas vinculada a la empresa. Digamos que un día ya no te contrataron más, se cumplió el contrato y duraste los 10 años por modalidad contratista, efectivamente, pero tú lograste demostrar con pruebas y hechos verídicos que tú cumpliste un contrato laboral, que cumpliste subordinación, que cumplías horarios laborales, que había una necesidad del servicio de acuerdo a tu función y a tu rol, bueno, en fin. Y entonces tú logras, pues, digamos, como demostrar que efectivamente hubo un contrato laboral, pero se dice que según la norma, que eso yo no lo sé y por eso te pregunto, que solamente se podrá como reconocer los últimos 3 años laborados y no los 10 años que se supone se debe. Cuando tú logras demostrar, pues lo digno sería que te devuelvan esos 10 años de trabajo, en términos económicos, esos 10 años que tú cumpliste. Ujú. Cesantías, pagos no sé, de vacaciones,
porcentajes adicionales que se tengan que identificar, pues como o demostrar, incluso el pago de seguridad y salud y pensión. Ok. Pero mi pregunta es si es solo los últimos 3 años cuando tú logras demostrar así hayas trabajado más de 3 años o es todo el tiempo. Allí hay muchas cuestiones como casuísticas, ¿no? Depende de cada caso. Pero lo que te puedo decir ahorita no son los últimos 3 años. Si yo puedo mostrar que cumplí 10 años, pues hay que empezar a revisar hasta qué punto fue un contrato por prestación de servicios y en qué punto arranca a ser un contrato de planta, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Yo te contrato a ti para hacer, estoy inventando, ¿no? Ustedes son de web. Para hacer una plataforma virtual de aprendizaje. Listo. La saco en ese año. Pero me pareció muy buena la función, la chica o el chico al que contraté. Y se me ocurrió hacer otra plataforma el otro año y vuelvo y lo contrato por otra prestación de servicios. Son 2 años de 2 procesos de contratación básicos. Pero en el tercer año me di cuenta que necesito que alguien maneje esas plataformas. Entonces cada año le renuevo contrato para que maneje las plataformas, pero el que la creó. Entonces los primeros 2 años de vida de esta persona laboralmente, pues eran 2 contratos. Pero ya el tercero me di cuenta que necesitaba alguien que revisara, y al cuarto año, y al quinto año, y al sexto año, y pasan 10 años así, pero probablemente legalmente fueron 8 años de planta y 2 años de contratación de servicios. Eso lo va a revisar como el caso, ¿no? Pero si se demuestra que no, que fue un cargo, por ejemplo, de asistente de oficina de la empresa X, y los 10 años ha sido un cargo que era requerido y de planta con subordinación y demás, se le debe respetar y se le debe hacer llegar los 10 años de pensión, de prestaciones de ley, de derechos, de cesantías, vacaciones y primas. ¿Qué es lo que pasa? Que si se requieren 3 años o son máximo 3 años de prescripción o prescribe como lo que tú demandes o denuncies. Tienes que demostrar en esos 3 años y de cumplirse en esos 3 años, si no lo demuestras, ay, perdón, ay, un momento. Me hiciste una pregunta. No, es que está sonando pólvora, perdón. Eso solo pasa en este país, pero lo que te quiero decir es que los 3 años es desde el momento que tú reclamas eso y te sale a favor, tienes 3 años para reclamar. Si no reclamas en esos 3 años, ya no es válido. Pero no es que se Ok, reconozcan los 3 últimos años. entiendo. Sí, y no sería lo justo. Y hay personas que llevan trabajando contratistas más de 20 años en una entidad pública frente a un servicio que se demuestra la necesidad de ese rol, pero también me surge otra duda, y es que las contrataciones por prestación de servicios, es que es conocimiento de caso, en el lugar donde yo estoy vinculada, digamos que se establece un contrato de febrero a diciembre. Y vuelve a iniciar el siguiente año entre un lapso de tiempo de un mes aproximadamente. Las empresas, o digamos que las personas dicen que se curan en salud en este mes de un contrato y otro para uno no tener que demandar y para ellos, digamos, alegar que efectivamente eso es una contratación por prestación de servicios y no es un contrato laboral. Eso no tiene nada que ver, porque uno puede demostrar justamente la recurrencia de los contratos independientemente de que entre uno y otro haya un mes de diferencia. Sí, totalmente. Y sobre todo, cuando uno demuestra como que, no sé, estoy inventándome con el cargo del SENA, ¿no? Acá somos instructores contratistas y efectivamente, ¿no? Lo contratan uno en febrero y se acaba en diciembre y salimos en enero. Pero si llevas 20 años dictando lo mismo, con ese mismo lapso, pues es que se demuestra que hay subordinación. Acá lo importante es que se demuestre que hay subordinación, que hay funciones básicas y que cumples horarios. Si se Sí, demuestra eso, ahí ya está. Si no se demuestra la subordinación y demás, pues es difícil como avanzar. claro, y en ese caso uno como demuestra la subordinación, correos, bueno, como todo lo que pueda ser un elemento, una característica importante en el espacio de trabajo, pero si a alguien, por ejemplo, lo desvinculan, ¿cómo hace como para acceder a todo eso si ya no está vinculado a la empresa?
Sería como guardar todas las pruebas antes de uno salir o qué, estratégicamente. Sí, esto normalmente no lo digo por acá, pero es algo Claro, de prevención, ¿no? claro. No estamos acostumbrados los colombianos a hacer prevención. Nosotros vivimos pensando que estamos en un país diferente, sabiendo que estamos en Colombia, ¿no? Como dicen, como, hay una frase que dice que estamos como en el pueblo del Sagrado Corazón o donde pasa todo, bueno, no sé. Uno debería guardar toda la información. Por ejemplo, si una persona que es tu supervisor contractual, tú tienes que decirle jefe, y tú por WhatsApp le dices jefe tal cosa, y en el correo electrónico le dices jefe tal cosa, ahí hay una subordinación. Y debes guardar esos correos eh, pensando que si hay algún tipo de demanda más adelante, pues tú tengas evidencias. Uno no debería pensar así, y el ser humano en realidad no piensa así, pero se ahorrarían muchas cosas si guardara los correos electrónicos, no solo pensando en una demanda para ganar, sino pensando en cuidarse en salud para cualquier situación posterior, ¿no? Uno debería guardar eso. ¿Cómo más demuestra uno la subordinación? Mañana hay una reunión y va a estar la jefe de talento humano y queremos que todos los colaboradores estén. Ah, pero es que yo mañana no puedo y como fue algo imprevisto, entonces no voy a asistir, entonces mil disculpas, para la próxima me cuenta qué toca hacer. No, es que tú tienes que ir. No. Sí, si te dicen tienes, entonces, vale, trata de ubicarlo por WhatsApp o por un correo que eso quede almacenado, ¿no? Sino que ser estratégico, ¿no? Como, jefe, me repite por aquí que es que usted me dijo que tenía que ir, póngamelo aquí, por favor. Pues hay que ser inteligentes en ese sentido. Pero el tener que ir, uno no tendría como contratista que ir a ningún lado, solo cumplir sus funciones básicas del contrato. Entonces, ¿qué pasa? Es que hay una última función que dice, y todas las que te designe tu supervisor, y es válido, ¿no? Pero no puede ser como todo el tiempo y no puede ser a los tiempos de ellos y no puede ser que si yo digo que no voy, entonces va a haber problemas, porque así no funciona el contrato por prestación de servicios. ¿Listo? Claro, está Muchísimas ahí. gracias. Eres muy Bueno, amable. bueno, acá pensando que me están preguntando los códigos, ya los voy a descargar. Mira, son estos que están acá, de la G8, los voy a colocar acá. Se los voy a ubicar acá en el chat para la persona que los solicitó. Mm, es que eso está muy lento, ¿no? Entonces es el GA21 EBD. Espérenme un momento a ver si. Bueno, uno, ese es uno, que es el del taller, este es el del informe y ya los siguientes son los de hoy. ¿Listo? Esos son todos los códigos que hay que entregar. Bien, continuamos. Acá. Entonces estamos en la abolición de la esclavitud. El ejercicio del trabajo en condiciones de libertad, legalidad y libre escogencia. Por ejemplo, viniendo acá al tema, un contrato fijo después de 4 años, pues tiende a ser indefinido, ¿no? Y no es como que solamente se salga un mes o 15 días hábiles para curarse en salud, sino que hay que demostrar ciertas condiciones de que se vuelve de planta, ¿no? Bueno. Y el cuarto es la posibilidad de acceso a servicios gratuitos de empleo, la formación para el trabajo y la protección contra el desempleo. Allí está toda la ruta de empleabilidad que tienen las cajas de compensación, toda la ruta de empleabilidad que tiene el SENA, en la AP. El SENA es el servicio que brinda a nivel nacional sobre la formación para el trabajo. Las cajas de compensación también hacen formación para el trabajo gratuita, porque hay unas que la hacen privada y pues hay un costo, pero funciona también. Y está la protección contra el desempleo y está la ruta de desempleo que tiene la escala de compensación, donde me dice que si usted queda en desempleo y ha cotizado en la caja de compensación, si tiene un contrato fijo indefinido de labor por un año, o si tiene un contrato por prestación de servicios o contratista, 2 años de cotización, por el 0,6% de su salario, va a poder adquirir una ruta de desempleo donde tiene donde les van a dar capacitaciones, talleres, vinculación a entrevistas laborales según su perfil,
Y adicional, un apoyo, un beneficio de pagar seguridad social por 6 meses a máximo. Antes, si usted consigue trabajo, pues se le suspende. Y un apoyo económico, a veces dan hasta mercados en algunas casas de compensación, siempre que sea requerido, ¿cierto? Con el fin de que usted pueda sostenerse y buscar un empleo en el país. Bueno, en esto se derivan, después de estos derechos se derivan, acá los van a poder ver como a profundidad, los derechos individuales y los derechos del trabajo, se derivan unos principios justos. Bueno, aquí en este link. Y en esos principios justos o esos derechos secundarios del trabajo tienen que ver con la jornada laboral, 8 horas semanales, máximo 42 horas según este último gobierno, semanales, 8 horas diarias, perdón. Cuando son contratos laborales y cuando son contratos por prestación de servicios dependerá de la función en lo que se determine los tiempos de entrega. Está prestaciones de ley, para prestaciones de ley está la EPS, la pensión y la caja de compensación. La empresa prestadora de salud tiene que ver con el 12.5% de su salario, la pensión tiene que ver con el 16% de salario y la caja de compensación el 0,6% para contratos laborales y en contratos de contratistas el 0,2 o el 0,6, depende porque es un aporte voluntario que ejerce el contratista. Y está de allí dependen dos cosas. El contrato por prestación de servicios, se le va a sacar el IBC, que es el índice básico de cotización. Del IBC se le descarga el 40% del salario que está designando el contrato en general, y ese 40% paga prestaciones de ley la persona contratada. Y en el contrato fijo indefinido de obra-labor, se saca según el salario, el monto, los porcentajes, y un porcentaje mayor lo debe pagar la empresa y otro porcentaje lo paga el empleado. Aproximadamente 4% de pensión y 4.5% de salud, y el resto lo pagaría la empresa, ¿cierto? Adicionales a todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, ustedes tienen una transversal de SST, por eso yo no voy a profundizar en el tema. Y en SST está lo que son los riesgos laborales. Hay 5 tipos de riesgos en el país, del 1 al 5. El 4 y el 5 son riesgos inminentes o riesgos de vida. Entonces son los más altos y los debe pagar en total la empresa, y del 1 al 3 lo pagan en un porcentaje ambas partes. O si es contratista, lo paga totalmente el contratista. Así que es importante que tengan en cuenta, cuando es por prestación de servicios, el contratista debe tener contacto directo con la aseguradora. Si digamos hay alguna actividad que requiera movilización por fuera de la empresa y su contrato está en una empresa estructurada o en una ciudad estructurada y no hace parte de función pública, porque a veces función pública lo ejecuta. Ay, alguien quería entrar, pero no. Bueno. Alguien de función pública lo ejecuta SST, pero si no lo ejecuta, usted como contratista debe establecer su ruta de cambio, decir que hoy no va a estar en tal lado, que va a estar en otro, que ya no va a estar en este municipio, y que todo hace parte del contrato y las prestaciones de servicio que usted está pagando con la aseguradora, porque si le pasa algo y no lo había estructurado, no es culpa de la empresa. Nada va a recaer en la empresa, pues usted está prestando un servicio, ¿no? Eso lo debe hacer la persona. En cambio, en el contrato laboral directo, fijo, indefinido de hora labor, lo hace la persona de SST. ¿Qué más les puedo contar allí? Bueno, en temas de riesgos laborales, porque se pague más porque el riesgo es más alto, no significa que cubre más procesos o que es mucho más eficiente. Es lo mismo para los 5 tipos de riesgo, es más por el aporte, es más por el seguro como tal del riesgo que se tiene. ¿Listo? Bueno, hasta allí. Está todo el tema de beneficios económicos, y allí encuentran cesantías, vacaciones, primas, y están los beneficios humanos o de talento humano, sociales, que tiene que ver con todo lo que el talento humano haga en la empresa. Esos beneficios los tienen solo las personas de contrato laboral directo, contrato fijo, indefinido de obra labor. Bueno, eso como para tener en cuenta los derechos fundamentales del trabajo como secundarios, que no es que sean secundarios, sino que vienen después de los fundamentales del trabajo. Bueno. Allí ya ustedes van a poder ampliar más la información, y llegamos a lo que es la construcción sindical y lo que son convenios colectivos de trabajo. Un convenio colectivo del trabajo, también llamado contrato laboral colectivo, es un tipo peculiar de contrato donde se celebra entre un sindicato, un grupo de sindicatos o varios empleadores con
el empleado, o, aunque no haya sindicato en la empresa, un grupo de líderes que hayan sido consolidados al interior de la empresa y hayan realizado una negociación colectiva y se genere el contrato colectivo de trabajo. No se requiere un sindicato totalmente o 100% para realizar un convenio colectivo. ¿Qué busca? Fortalecer derechos laborales, o si se están vulnerando los derechos laborales, llegar a hacer una negociación colectiva con el empleador o el empleado, con el empleador y el empleado, perdón. Entonces hace como una negociación, ¿no? Entonces están las partes, hay una parte neutra, una parte de escucha, se montan las cartas sobre la mesa, hay consensos, disensos, desacuerdos, hay jale para aquí, jale para allá, hay argumentos, y hasta llegar como al acuerdo como tal, se estructura, se escribe, se lee, se relee y se firma para dar cumplimiento, ¿no? Y se legaliza. Lo que no está escrito a nivel del derecho es difícil de reconocer a nivel de hechos, no porque no sea legal, porque todavía todo tipo de contrato y de palabra es una modalidad de contrato, lo verbal, pero es difícil a la hora de sostener, porque cómo sé si lo que dices es real o no, si la modificación de la coma si estaba o no estaba y demás, entonces es un poco más complejo a la hora de demostrarlo en una corte. Perdónenme un momentico. Bueno, y ya, que ven. Y tiene que ver mucho con salarios, jornadas, descansos, vacaciones, licencias, condiciones de trabajo y demás, fuera de lo que se establezca, por ejemplo, en la reforma laboral, ¿no? O sea, digamos, si la reforma laboral hay unos beneficios, pues si no se cumplen, pues ve, porque no se están cumpliendo, ¿no? Eso es otra cosa. A diferencia de decir como, por ejemplo, en una empresa, hace un tiempo, tener una hora, ustedes tienen derecho, las personas contratadas, fijo indefinido de hora a la hora, tener una hora de almuerzo que no está concebida a las 8 horas de trabajo, pero tienen derecho a esa hora de almuerzo. Ellos querían hacer un contrato, una negociación colectiva para que les redujeran a un cuarto o 20 minutos y así poder salir antes de trabajo. Eso se hizo una negociación, se firmó el acuerdo y si están de acuerdo las partes, pues se da como, eh, como, como la norma al interior de la empresa. Eso es una negociación colectiva. A veces las negociaciones colectivas requieren hacer, ay, qué pena, requieren hacer algunos tipos de huelgas, algunos tipos de protestas, algunos tipos de movimientos, ¿cierto? Que al nivel histórico nos han demostrado que funcionan, no necesariamente tienen que ser delictivos o tienen que ser en guerra o en conflicto cuerpo a cuerpo, pero sí que hagan un proceso de resistencia a lo que se está buscando. La mayoría de casos lo hacen desde el sindicato, desde los sindicatos conocidos. FESECOD es como uno de los sindicatos más grandes del país a nivel del Magisterio de Educación, pero hay otros, ¿no? El gremio de taxistas, de camioneros y varios tipos de sindicatos que se han construido. Todos muy interesantes, pero también es importante entender que el sindicato es una buena opción cuando uno hace parte de un sindicato. Cuando se crean sindicatos porque hay más de 25 personas en una empresa, se le entrega un porcentaje al sindicato, o cuando ya está pues consolidado el sindicato, es importante entender que es en pro de los derechos del trabajador, sí, pero también que es en pro de que la empresa surja, ¿no? De nada sirve como luchar, luchar y luchar porque la empresa quiebre, ¿no? A veces creemos que eso puede pasar y ahí hay unas líneas muy finas que pueden permitir que una empresa quiebre, y si una empresa quiebra, pues tampoco funciona, pero tampoco sirve que nos dejemos vulnerar los derechos para que no quiebre, ¿no? Porque pues tampoco es el hecho. Entonces, bueno, allí está como lo que es la libertad sindical y demás, está lo que es el concepto de negociación colectiva que ya les expliqué, están los artículos de la negociación colectiva y el sindicato. Acá en la guía de aprendizaje, entonces, me establece que las actividades de esta semana son las siguientes, están aquí. Hacer una infografía sobre la huelga, es una forma de resistencia y movimiento para lograr estos tipos de convenios y demás. Y hacer un gráfico, que está aquí, una infografía, ¿y dónde está el gráfico? Y acá un gráfico sobre la negociación colectiva. Ambos son piezas gráficas. Pues la pieza gráfica, por lo menos, colóqueme la referencia de donde sacó la información, colóqueme su nombre y listo.
¿Tienen preguntas, dudas o inquietudes de esas dos actividades de esta semana? Muy claro, muchas gracias. Perfecto, entonces no siendo más, esas serían las 4 actividades de esta semana. Están hasta el, ¿qué día quedamos? Están hábiles hasta el 24 de agosto. Pero no sé, ¿cómo la ven? Son muchas, digamos que entiendo que la semana pasada, ¿cómo la ven? ¿Sí? Cuéntenmelo. ¿Están de acuerdo, no? Pues sí, Buenas noches. Vamos a levantar la mano. Aló, profe, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches, le doy la palabra a Ana y luego a Diana. Ah, no, a Diana y luego a Ana. ¿Sí? Diana. Gracias, profe. Profe, pues es que gracias, buenas noches a todos, buenas noches, profe. Es que yo sí le iba a decir que si de pronto hay posibilidad, de pronto que nos deje como más plazo, ¿no? Pues teniendo en cuenta que nosotros también tenemos ahorita como otras actividades y pues y entiendo que hay algunos compañeros que por temas de trabajo o que nos devuelven y toca corregir, pues yo no sé si su merced tiene de pronto la prioridad de dejarnos un poquito como más la fecha, ¿no? Porque pues para mí son bastantes actividades y más que yo hasta ahora me estoy como reintegrando otra vez y tengo pues todo atrasado, ¿no? Entonces pues no sé qué pensarán mis compañeros. Listo. Le doy la palabra a Ana. Buenas noches, instructora y compañeros. Pues sí, apoyando el aporte de la compañera Diana, pues es verdad, tenemos varias actividades. Y lo otro que, pues como tal, la información en la plataforma de acá de Fundamentos no nos aparecía. Y a varios compañeros dicen que no la encuentran en Sajuna. Listo. Bueno, cuando ustedes ingresan a la plataforma, les voy a ubicar acá. Cuando ustedes ingresan a su plataforma, ustedes deben irse hasta el final, a la guía número 8. No lo van a encontrar al inicio. Se encuentran en la guía número 8, o sea, tienen que bajar toda esta plataforma. Y en la guía número 8, en la fase 4 de evaluación, van a encontrar lo que son derechos fundamentales del trabajo. Ahí está como donde está la información. Bajan, está la guía de aprendizaje número 8 y bajan más y está el taller, que es la actividad número 1. Si se dan cuenta, hay un foro que yo les quité para reducirles un poco las evidencias, porque esta competencia tiene muchas evidencias, son 12. Está el informe y también les quité el foro. Y está el gráfico y la negociación colectiva. Gráfico e infografía, ¿sí? Entonces son 2 actividades, son 4 actividades. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a entregar esta semana el taller y el informe. ¿Listo? Les doy hasta normal, el plazo normal de hasta el 24, el taller y el informe, si están de acuerdo. Y la negociación y el gráfico ya quedan abiertas, las pueden subir y yo las califico, y si no, quedarían pues hasta el 31. E igual, quiero que sepan que el 26 nos vemos y pues va a quedar allí como que, pues voy a darles la información, pero vamos mirando los tiempos. No tengo rollo que vayamos dando más plazo, ¿no? Yo les voy dando la información, ustedes van mirando cuando la carga. Le doy la palabra a Wilson. No, es que estaba revisando lo que tú dices y ahí no me aparece. ¿Está revisando? Y pues lo que dice sí, no, dice fase 4 de evaluación, a mí no me aparece nada, no sé de que esté bloqueado el código de nosotros, puede ser, no sé. ¿No les aparece? No, profe, yo también estaba mirando ahorita y no me ¿Qué sale. fichas son ustedes? Regálenme, por favor, bueno, Ana, la ficha. ¿Qué fichas son?
La mía es la ficha 318, 318 60, 60 40, 43. 44. Ya sé qué está pasando. Vengan acá. 43. Listo, espérenme, yo ya voy a ubicar acá. Voy a hacer una modificación y me cuentan. Ya, porfa revisen en la ficha, a ver si esta modificación funciona. En la ficha 318 60 44, si ya les dejo verla. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya quedó? No, profe, a mí no me aparece. La A mí 318 tampoco, profe. 44 tienen que volver a actualizar. O sea, no pueden quedarse ahí, tienen que volver a entrar, o sea, actualizar la pantalla. Sí, profe, la 44 ya aparece. Perfecto, ya modifico la 43. No me voy a salir de acá, pero ya sé que la 43 la tengo que modificar. Listo. Perfecto, allí, listo. Lo que entiendo es que eso va a quedar como activos los fines de semana, fue lo que me dijo el profesor Carlos Cortés. Como que ustedes funcionan así, solo cargan cosas los fines de semana. Ya lo veo rato, no sé si estoy por- Dime. Wilson. Para la ficha 6043, profe. Sí, ya ahora esa sí ya la corrijo ahora para no salirme de la 44, pero ya eso les queda hoy listo. Pero les quería preguntar si ustedes acordaron solo cargar evidencias los fines de semana. Eso me había dicho el instructor. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer una cosa. Para esta semana, porfa, cárguenme este fin de semana las dos primeras, el informe y el taller. Y para la siguiente semana, entonces, negociación colectiva y gráfico. ¿Listo? O sea, informe y gráfico. El que lo cargue antes, está abierto, yo lo califico. Porque es que si yo, digamos que yo les doy plazo a ustedes, pero entonces yo también me empiezo a rezagar y pues digamos que tengo 300 personas por calificar y son 12 evidencias, entonces siempre se me acumula mucho trabajo. ¿Les parece así? Ana de Dios. Sí, señora. Muchas gracias. Bien, perfecto. Igual, si la próxima clase nos vemos y vemos que está colapsado, pues le damos más tiempo, o sea, no se preocupen por eso. Digamos que sí, lo importante es que sepan que tienen que hacerlo y irlo cargando. Igual, pues el 26 nos vemos y vemos la sesión siguiente, que ya yo empiezo, yo ya, digamos que hay muchas actividades, pero yo ya las siguientes las empiezo, les voy a también a dar como esa vaina de cortar, ¿no? Como hay 4 evidencias, vamos a ver cómo consolidamos en una para que les quede mucho más suave. ¿Listo? Beatriz, tienes la palabra. Sí, profe, es que les quería comentar a mis compañeros que el resumen de la sesión está en los anuncios, donde dice resumen 1, sesión grabada, derechos fundamentales para el trabajo. Entonces ahí está la grabación de la clase anterior y los materiales para hacer las actividades. Y pues también de lo que habilitó el profe para subir las actividades los fines de semana, fue porque creo que son actividades que vamos a ir a estar adelantando para que no se nos acumulen al final. Mire, voy a serles muy sincera. Y ahí yo siempre he dicho como Carlos, que es el instructor de ustedes, fue brillante. Esta competencia ustedes la ven en la fase de evaluación. Y esta competencia tiene una cuestión, es que tiene muchas evidencias, son 12, y se dan cuenta son muy largas. Entonces, normalmente en la evaluación ustedes acaban y si no completan rápidamente todas estas evidencias, ustedes no se pueden ir a la productiva. Entonces, siempre ha habido como un tema ahí porque no logran entregar todas esas evidencias a tiempo. Entonces, Carlos la adelantó. Entonces, deben cargarse solamente en un tiempo determinado porque esa plataforma, Carlos me la va cerrando, o sea,
Digamos que yo la acabo de abrir. Si mañana está cerrada, es que es más, me la va a cerrar. Él me la va a cerrar porque no puede mostrar en el sistema que está abierta. Me tengo que volver a abrir los viernes y cerrarla los domingos en la fase de evaluación. Eso es lo que pasa en realidad. Y no está mal, fue muy brillante él como al hacer ese cambio. Entonces, ¿qué les pido? Pues que igual la guía se la subí, por eso se la subí en el Drive. Todo va a estar acá en el Drive. Para que vayan adelantando y vean como lo que estamos viendo y vayan haciendo las evidencias y lo cargan el fin de semana, porque yo sé que, es más, yo sé que yo la voy a cerrar porque sé que Carlos se me va a emberracar. La voy a cerrar, pero yo ya sé que los viernes la tengo que abrir y los domingos la tengo que cerrar. ¿Qué les pido? Que si en algún momento no la ven abierta porque se me puede pasar, entonces me hagan el favor y me escriban en el chat. Profe, no se le olvide y ya. ¿Listo? ¿Les parece como que es acuerdo? Y teniendo en cuenta eso, entonces tampoco, o sea, digamos que van haciéndolas y no nos presionemos. Es más, yo les podría decir, vayan haciendo las actividades que un día determinado, 2 días determinados suben todo y yo califico. También puede ser una opción, sino que no me puedo rezagar de tanta información. Ana de Dios tiene la palabra. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Alguien tiene algo que...? Ana de Dios, ¿sí? No, profe, debe quedar la mano levantada. Entonces, para concluir, no les voy a dar la apertura hoy a la fase de evaluación porque igual yo sé que Carlos mañana me la va a cerrar. Les voy a subir acá la sesión de hoy, esta es la de la semana pasada y esta es la guía de aprendizaje. Hacen las evidencias y el día viernes abro, suben lo que tengan este fin de semana. Nos vemos el próximo martes y les voy abriendo así la plataforma a ambas fichas para que puedan ir cargando la información, no se estresen si no la logran, porque ahí vamos a tener un tiempito de hacerlo. Tampoco se relajen, porque yo sí tengo unos tiempos de entrega y yo al cierre, que es, ya les voy a decir cuándo, el 9 de septiembre tengo que tener calificado, entonces tampoco se relajen mucho porque no tenemos sino un mes, pues menos de un mes para entregar, 20 días. Pero pues ahí vamos trabajando, ¿les parece? Sí, Ana señora. de Dios, tienes la palabra levantada, tienes la manito levantada, perdón. Bueno, no siendo más, finalizo mi sesión del día de hoy. Que tengan buena tarde, buena noche, que tengan buen fin de semana, buena semana, que